Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Nosotros lo que vamos a arrancar primero es con la reforma del Estado. Okay. Y con resolver el problema de las LELIX para poder abrir el cepo. Es muy importante salir del cepo para que la economía vuelva a expandirse. Pero si nosotros no resolvemos el problema de las LELIX y abrimos, nos vamos a una hiper. La ley dijo, tenemos que arrancar con eso para evitar una hiper, porque efectivamente, si vos no tenés reemplazado por dólares los ahorros, lo que va a pasar es que la gente va a buscar la plata, los dólares, los pesos, lo que sea, va a tener una corrida, va a tener una hiper. ¿Cómo visualizás un gobierno tipo Macri? Bueno, es un gobierno Macri. Es un gobierno Macri. Claro, ¿Y va a estar Macri 100% atrás para vos? Para mí sí. Gracias. A vos por sacarlo de decir esto. Ayer creo que fue Pagano que habló de simbiosis entre la Libertad Avanza y el PRO. Tenés ese proceso. ¿Tenés todo el PRO o una parte del PRO? No, no sé. Yo qué sé, yo mucho PRO. ¡Qué gran PRO! Gracias. Gracias por tanta grandeza. Gracias por tanta grandeza. El mercado descuenta o apuesta con estos datos que estamos viendo a que va a haber un ajuste fiscal fuerte. El punto que para mí es relevante, dicen, el ajuste fiscal que el mercado le pide y que él prometió, lo tiene que hacer sobre un 79% del gasto público, que son jubilaciones, salarios, subsidios y programas sociales. Que no es cierro los 3 ministerios que me festejó Johnny Viale. O sea, no me cambia la ecuación. Tenés que meterte a un lío. Si usted no recompone la generación de ingresos por parte del sector privado, cualquier promesa que se le haga a los jubilados es mentira. En la medida que la economía crece, a todos nos va a ir mejor. En la medida que la economía crece, a todos nos va a ir mejor. ¿Por qué en los últimos días usted no volvió a hablar más de dolarización y de terminar con el Banco Central? La definición de terminar con el Banco Central es una definición de índole moral. Usted sigue con la idea, presidente, de dolarizar. Mi decisión es terminar con el Banco Central. La moneda que se elija es la moneda que elijan los argentinos. Si el tipo de cambio está a 3.000 pesos, Sí. la dolarización la podrías hacer relativamente pronto. Lo que pasa que, de nuevo, Milei ni siquiera dijo yo creo que el tipo de cambio debería estar a 3.000. Lo que hizo fue volar los techos, por decirlo de manera sencilla. Dijo, cuanto más alto, mejor. ¿Qué va a hacer con YPF, con la televisión pública? No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, y entonces, Tiene que ser privatizado. la TV pública privatizada. Radio Nacional, Exactamente. lo mismo, Privatizado. privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok, ¿va a tomar algún tipo de medida con respecto a la tarifa? En materia tarifaria, lo que nosotros consideramos que hay que hacer es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos, pero yendo sobre que esos ajustes sean pagados por el Estado. Quiere terminar con los subsidios. Esto se puede hacer únicamente si a estos sectores que están explotando estos servicios le brinda un shock tarifario insuficiente para cubrirle esa diferencia. Con lo cual tenemos un primer nivel de salto inflacionario con transferencia de ingresos hacia esos sectores. Vamos a pedir, cuando creamos propicio y prudente, una reunión con el nuevo presidente, que lo hacemos y lo hemos hecho siempre. Ahora, que estamos preocupados, y sí, mucho. Pero la preocupación no va a borrar la fuerza del amor que tenemos nosotros por todos los que dieron la vida para un país mejor. Quiero ser muy claro con algo. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando Desiguales en vivo por la televisión pública. Feliz Día de la Soberanía. ¿Qué dice Lu? Bien, bien. ¿Cómo anda? Procesando todo lo que está ocurriendo en las últimas horas, ¿no? Así es. Bueno, en algún punto hay una enorme cantidad de interrogantes que siguen vigentes más allá de estas definiciones que acabamos de tratar de compilar en un muy buen informe de la producción de Desiguales sobre lo que hipotéticamente va a ser un gobierno del presidente ya electo Javier Milei. Y en función
función de eso, enorme cantidad de interrogantes que ayer nos las planteamos también en el momento de los resultados. Frente a las decisiones que Javier Milei tome, ¿cuál va a ser la comparativa con lo que Javier Milei quería, o por lo menos había planteado durante toda la campaña y su existencia política a la hora de tener que realizar efectivamente ese gobierno? ¿Cuál va a ser la convivencia con quienes le han dado un contexto muy importante en términos políticos, el PRO por sobre todas las cosas, y cuando se encuentre también Javier Milei con la disyuntiva de hasta dónde él tiene que ceder en términos de lo posible? Esa es un gran interrogante entre muchos otros. Y después, por supuesto, las reacciones frente a esa acción de Javier Milei en su plan de gobierno y qué va a operar sobre eso, qué quiere decir dentro, fuera de la ley. Definiciones que ayer dio Javier Milei en el momento de su discurso. Pero veamos lo siguiente, en términos de algunas definiciones. Primero, la creación de una oficina del presidente electo de la República Argentina. Hasta ahora igual creo que es solamente un usuario de Twitter, pero bueno, le pusieron ese nombre. Sí, pero estuvo distribuido o replicado por el propio espacio político de la Libertad Avanza. Una oficina que es un usuario de Twitter. Está bien, sí, no tiene un lugar concreto Claro. más allá del Hotel Libertador, pero ya llama la atención de por sí. Comunicado de prensa oficial, en el día de hoy el presidente Javier Milei, presidente electo, mantuvo desde horas tempranas en la mañana conversaciones telefónicas con dignatarios extranjeros, ratificó el deseo de trabajar en defensa de la democracia y el comercio libre con todos los países del mundo. Queremos informar que no habrá ningún anuncio de nombramientos respecto a cargos del futuro gobierno hasta el día de la asunción. Enseguida vamos con Nico Fiorentino con algunos nombres propios que suenan y fuerte por boca del propio Javier Milei, pero sin definiciones oficiales por ahora. Hasta el 10 de diciembre, atención acá, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa son los responsables constitucionales de la situación de los argentinos. Primera respuesta o más formal respecto a lo que ayer decía Sergio Massa. Para finalizar, queremos informar que hasta el momento no hay ninguna reunión prevista entre el presidente Alberto Fernández y el presidente electo, Javier Milei, en función de esa transición. Luego dice, muchas gracias, oficina del presidente electo, República Argentina. Es como la remisería que existía en su momento, ¿te acordás? Que parecía un chiste. A mí. Esto también, insisto, es la manera de comunicar que tiene Sí. la Libertad Avanza. No existe tal oficina en la historia argentina ni en el Poder Ejecutivo. Lo aclaro porque es un usuario de Twitter. Sí, y ¿Es eso? Y el símbolo, digamos, ¿no? Y la definición Sí. que tiene allí en términos gráficos. A mí me suena más a sí. Ministerio de Ahorro Postal, de algún otro momento. Y lo grotesco nunca terminó bien cuando se quiso hacer en serio, digamos, ¿no? Pero bueno, esta es una primera definición con un tono también bastante de primer comunicado, por decirlo amablemente, y a estas horas. Sí, a ver, sin embargo, ya se contradice lo que ocurrió hoy con este comunicado, porque cuando hablamos de un posible gabinete no son informaciones que han trascendido en off, sino que es lo que dijo hoy públicamente Javier Milei. Por ejemplo, lo que nos va a contar Lu Bertoy en un rato. ¿Quién es Mariano Cunio Libarona? Quien va a ocupar el Ministerio de Justicia de la Nación. Se habló también de la posible canciller, Diana Mondino, como se venía especulando. Digo, los nombres que han circulado los dijo Javier Milei. Nadie los tiró, lo sacó de una galera. Con respecto a la transición, Nico Fiorentino y Flor Barragán tiran información. ¿Va a ocurrir la reunión mañana, sí o no? Sergio Massa sigue en sus funciones. La pregunta es, ¿quién echó a correr el rumor de que iba a renunciar o tomarse licencia? Porque eso es lo que nunca se oficializó. Hoy hubo una foto de él con su equipo de gabinete. Aquí Ahí la estamos compartiendo. Equipo del Ministerio de Economía. Y Sergio Massa dijo, yo no me voy a ningún lado hasta el 10 de diciembre. ¿Quién va a ser el responsable de llevar adelante la transición, si es que efectivamente ocurre? Y además, ¿qué tiene que hacer o no tiene que hacer el gobierno nacional en relación a lo que se hable con Javier Milei? Son preguntas que entiendo yo se van a empezar a responder mañana, primer día hábil, hoy feriado nacional, luego de la elección del día domingo. Viene Jorge Alemán para charlar con nosotros, psicoanalista, escritor, que se hace una pregunta muy interesante. Primero dice, bueno, hay nuevos interrogantes. La frase clásica, teníamos más o menos la respuesta, nos cambiaron las preguntas. Eso parece estar pasando en la República Argentina hoy. Quienes cambiaron las preguntas fueron efectivamente argentinos y argentinas que votaron por un 55% a Javier Milei. Pero él dice, muy llamativo, porque más allá de lo económico, etcétera, se pone en juego un tesoro simbólico muy importante,
que tiene la República Argentina y tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y el modo en que lo ha hecho, el modo en que salió de la dictadura y la juzgó la República Argentina. Y viene también a Desiguales el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque hay una enorme cantidad de decisiones que, insistimos, hoy Javier Milei vuelve a ratificar, pero que tiene un camino institucional por recorrer si es que quiere llevar adelante ese tipo de situaciones. ¿Será por decreto de necesidad de urgencia? ¿De qué manera se privatiza lo que dice que quiere privatizar? Bueno, todo eso tiene que tener un andamiaje institucional. Vamos a charlarlo con él. Voy un poquito para atrás y pienso en Jorge Alemán, que viene de España, con el cual hemos hablado muchas veces, de Vox. ¿Cómo ve el mundo lo que ocurrió ayer domingo? Y tenemos un par de etapas para repasar, un par de diarios, para repasar cómo han titulado la victoria de Javier Milei. Porque decía ese comunicado de la presidencia electa, que habló con representantes extranjeros. ¿Quiénes fueron? Bolsonaro y Bukele, por ejemplo. Pero El País de España escribió: el ultra Milei, por ultraderechista, arrasa y Argentina da un salto a lo desconocido. Y la foto es con su hermana, ¿eh? La foto del triunfo es con Karina Milei. ¿Qué lugar ocupará Karina Milei? También es la pregunta que cabe hacerse. Bien, en este caso nos vamos al diario La Razón de México. La ultraderecha triunfa en Argentina. El excéntrico Milei será presidente, ganó por 12 puntos en segunda vuelta. Folia de San Pablo, diario de Brasil. Argentina elige un anarcoliberal como Milei y promete dolarizar la economía. Mirá dónde apunta directamente Folia de San Pablo, ¿no? BBC del Reino Unido. Milei logra una contundente victoria ante Massa y da un vuelco a la política argentina con sus propuestas libertarias y radicales. Y también una foto muy similar con Karina Milei. Y acá lo que ponen con Conan directamente. Hablamos de la revista Time de los Estados Unidos, que dice: Argentina acaba de elegir a un populista excéntrico que busca consejos en sus perros clonados. Y es la foto de Conan, que recordemos, ayer cuando Javier Milei cierra su discurso, dice: gracias a las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo es Conan. Bueno, y finalmente, AP, Argentina abre la puerta a un futuro incierto tras el triunfo del ultraderechista Milei. Un repaso bastante abarcativo, por supuesto no lo es todo, de la repercusión en distintos medios del mundo del triunfo de Javier Milei. ¿Nos vamos a la mesa? Vamos. Al encuentro de nuestros compañeros y compañeras. ¿Cómo Nico, están? Lu, Flor, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Bien. Es muy lindo porque cuando nos saludamos nos preguntamos hasta cuándo tiene alquiler cada uno, ¿no? Sí. Como al su ratito, tanteando el panorama. Yo soy el mejor parado. Vos sos el mejor parado. Tengo ley de alquileres, me quedan 2 años. Ahí, en ese comunicado hay más información en términos comunicacionales, más allá de que efectivamente por ahora es una cuenta de Twitter. Lo que hay también, hay un estilo, hay una imagen, hay una forma de comunicar que es una réplica de lo que hace la Casa Blanca en los Estados Unidos, digamos, una réplica de la cuenta POTUS. Y si vos ves el loguito, eso es idéntico a lo que hace la Casa Blanca, solo que en este caso la Casa Rosada en lugar de la Casa Blanca. Imagínate si ya pusiesen directamente la Casa Blanca, juntamos todas las cosas y nos vamos. Sí, bueno. Y va a haber más va a haber más cuestiones de imagen replicadas en lo que hacen los Estados Unidos. Recién empieza eso. Antes de meternos en lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos días en torno a el gabinete, la transición, etcétera, queremos mostrar un comunicado, ya lo tenemos en pantalla, un comunicado de Radio y Televisión Argentina, Telam, Contenidos Públicos, que comienza diciendo: una de las primeras declaraciones del presidente electo Javier Milei fue reafirmar su decisión de privatizar los medios públicos. Esta posición genera un enorme rechazo y preocupación, ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática. Los medios públicos garantizan la información como un derecho, no como una mercancía. El diálogo con ciudadanos y no con consumidores. La cobertura en todo el territorio nacional, que ahora también se extiende al territorio digital. La pluralidad, diversidad e inclusión en sus contenidos. El mandato de servicio público establecido por leyes vigentes. Rendición de cuentas a la ciudadanía y a órganos de control. Producción de contenidos formativos e informativos regidas por el interés público y no por estándares comerciales. Ahora volvemos a eso, pero retengan, ¿no?, la lógica comercial detrás de los medios privados, distinto de lo que pasa en lo público.
público, la generación de contenidos y agendas ausentes o de poca presencia en la lógica comercial, la soberanía informativa y cultural, la difusión de Argentina hacia el mundo. Por todo esto, los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana. Está claro que cualquier gobierno electo tiene una legitimidad para disponer lo que efectivamente entienda puede servir al desarrollo de la Argentina. Lo que tiene que haber de fondo son razones. Y aquí es muy importante entender, nos parece, la diferencia entre el interés público y el sentido de lo comercial. Es decir, que detrás del funcionamiento de un medio de comunicación esté meramente la búsqueda de un rédito económico. Porque las lógicas que operan allí son directamente distintas. Vos podés tener una política de medios públicos de una manera o de otra. Ahora, la privatización o la eliminación de medios públicos nos pone en un ámbito muy delicado para esas agendas que un medio comercial quizá no tiene interés porque no le rinde o porque no le genera la pauta publicitaria, los contenidos comerciales que decide, porque tiene que ver con llegar a lugares donde efectivamente el privado, insisto, tampoco le rinde económicamente, pero hay una responsabilidad del Estado de poder garantizar la comunicación y la diversidad de contenidos en cada uno de los rincones de un país como la Argentina. Tenemos para compartir lo que dijo Venegas Lynch. Yo sé que teníamos el recorte, Albi, decime si podemos ponerlo ahora, porque hace un rato nada más Eduardo Feynman le hizo una entrevista al diputado electo Berti Venegas Lynch. Le preguntó por los medios públicos, él dijo que hay que privatizarlos, pero le repregunta Eduardo Feynman, ¿por qué no convertirlos en la BBC? Como es en el caso de el Reino Unido. Miren la respuesta de Venegas Lynch. Metete el rigor del mercado. La BBC de Londres, por ejemplo, ¿no podría ser un buen ejemplo a tomar antes de privatizar? No sé, me imagino. Me parece que un canal del Estado, pero no del gobierno. Es que todo lo que hace el argentino, que somos como trogloditas puestos en el Estado, lo vamos a desfigurar. Lo mismo si me preguntás del tema de la Reserva Federal en Estados Unidos. Bueno, es la misma naturaleza nociva de tener un banco central, pero es gente dentro de todo más razonable. En la BBC puede parecer algo parecido, pero tiene el mismo concepto como te... En Estados Unidos son más razonables para tener un banco central, o en Reino Unido para unos medios públicos de comunicación. En la Argentina somos trogloditas, que todo lo que tocamos lo rompemos. Mi gran pregunta siempre cuando escucho estas declaraciones es ¿por qué desean gobernar? Y en este caso lo van a hacer porque así lo eligió el pueblo. Una sociedad que detestan, que creen incapaz, un país que les parece una mierda. Y insisto, es una opinión personal que no tiene respuesta, porque lo que te van a decir es que en realidad mi pensamiento es el que está equivocado, pero a mí no me deja de sorprender que la respuesta ante una pregunta válida como la de Eduardo Feynman sea y porque si lo que los argentinos tocan lo rompen. Claro, el problema es la argentinidad. Exacto. A la hora de pensar políticas públicas para argentinos y argentinas. Como si en los próximos, lo que nos va a contar Nico, que son los próximos ministerios y representantes ante el Poder Ejecutivo, que son extranjeros o son todos argentinos. Y está bien. ¿Cómo corresponde? Esperemos que no lo rompan en este caso. Esperemos que no. A ver, hay varias figuras ya confirmadas, otras no tanto. Trajimos un primer paneo dividido de una manera bastante caprichosa, como me gusta hacer las cosas a mí, que bien. La niñez es muy difícil de soltar. Primera cosa tiene que ver con el círculo más estrecho de Javier Milei. Ahí Nicolás Pose va a ser el jefe de gabinete, de hecho ya está oficiando de esto a tal punto que cualquier persona del universo de la Libertad Avanza que quiere acercar nombres para algunos sectores, el escritorio es el de Nicolás Pose, que proviene del mundo ornequian. Igual era jefe de proyectos en Corporación América, el mismo lugar de donde viene Javier Gerardo Milei. Ahí se conocieron y generaron confianza. Se conocen hace 15 años, desde la Corporación América, por eso llegó a un lugar al que es muy difícil llegar, que es la intimidad de Javier Milei. Otra persona mucho más nuevo en esas relaciones, que también llegó a la intimidad de Javier Milei, es Santiago Luis Caputo. Santiago Caputo es un especialista en comunicación, fue una palabra horrible, pero el gurú de la campaña de Javier Milei. Venía con el expertise, si bien es una persona muy joven, venía con el expertise de trabajar con Jaime Durán Barba. Ahí se formó en varias y también trabajó en otros países. Trabajó en El Salvador, trabajó, creo que en Guatemala también trabajó en campañas en varios países. Quien lo acercó a Caputo, que entre otras cosas además es, porque todo queda en familia, es sobrino de Nicolás Niki Caputo y de Luis Toto
Caputo. Los dos amigos íntimos de Mauricio Macri. Nicolás es el amigo histórico de toda la vida de Mauricio Macri. Decía que quien lo acercó es Ramiro Marra, quien es Porque era amigo compañero de de colegio. Esto es, bueno, y ahí tenemos a Karina Milei que muy probablemente ocupe ese lugar, y si no ocupa ese lugar lo va a ocupar en forma... O sea, a mí me dijeron que es una posibilidad que directamente le den el cargo, secretaria general de la presidencia, que es básicamente quien lleva la agenda del presidente, quien lleva las relaciones formales del presidente, algo que es algo que en Argentina hace Julio Vitovelo en este caso, y que en casos anteriores hubo figuras muy renombradas de la política. Este sería como el primer anillo. Gente que, para decirlo como un término que van a leer en 1000 notas, de los que entran al despacho sin golpear, serían estas tres personas. Después, ya cuando te metes en el gabinete, Milei confirmó, hoy lo volvió a reconfirmar, que va a tener 8 ministerios su gabinete. Ahí se viene el achique, al menos en términos de nomenclatura. Algunos nombres ya están confirmados, creo que lo podemos ir viendo. Sandra Petovelos, quien va a estar a cargo del Ministerio de Capital Humano, que es el que va a absorber y va a transformar en secretarías a trabajo, a educación, a salud y a desarrollo social. En Interior va a estar... Perdón, sin ningún tipo de experiencia de gestión pública que se le conozca, digamos, ¿no? A Sandra Petovelos, digo por las áreas que efectivamente tendría cargo cuando se confirme No, es una especialista en Derecho de Familia. Era productora en América igual, me parece. Ella trabajaba como productora también en trabajó, tuvo algún paso por el PRO, eso lo estoy seguro. Guillermo Francos es otro que también viene de la escudería Eurnequian. Bueno, ahí sí hay experiencia igual, ¿no? En gestión. Sí, claro. De hecho, sí, fue funcionario de Daniel Scioli, fue funcionario del gobierno argentino. Funcionario desde la dictadura. Ah, sí. Siempre fue funcionario, perfecto. Sí. Desde antes también. Sí, casta. Casta En puro, términos que claro. que no son los míos. Bueno, Diana Mondino también parecía, en algún momento se dudó si la Cancillería formaba parte de la negociación del Pacto de Acasuso. En algún momento sonó de Federico, no, Macri no va a ser ¿La verdad que canciller. dijeron canciller en su momento? No. ¿Lo dijo Milei? No, Milei dijo que le gustaría que Macri sea un representante de su gobierno ante el mundo. Imagínate que el que fue papa, ¿no? No va para obispo. No, aparte, Macri empleado de alguien. Bueno, no sé, si va de candidato a vice en Boca. Jerarquizado por debajo de alguien. Va de vice en Boca, de candidato. Sí, porque el jefe va a ser Andrés Ibar. Entonces, pero en las últimas horas me parece que ya quedó confirmado que será Diana Mondino, al menos está dentro de la estructura, es quien está llevando adelante esa agenda. En Justicia lo nombramos a Mariano Cuno Libarona, después en un ratito va a avanzar Lu con eso, que tiene mucha más información, pero dato también, cuarto nombre de la escudería Eurnequian, abogado personal de Eurnequian. Y en infraestructura está Guillermo Ferraro, por ahí es una figura más desconocida. Es alguien que viene del mundo de viene de una auditora, era el director de KPMG, que es una de las empresas de auditorías más grandes del mundo, que básicamente lo que hacen es, cuando vos llevas un contrato, contratás a estas empresas para que lleven adelante la verificación, entre otras cosas. ¿Sabés qué hizo KPMG? Me acabo de acordar. No lo tenía notado, pero hizo la auditoría que ordenó hacer River después de la gestión Pasarela. Siempre estoy con la gente importante. La hizo KPMG en la Argentina. Básicamente va a ser quien tiene que llevar adelante la no obra pública. Es decir, llevar adelante los contratos con los privados, porque hoy Javier Milei volvió a ratificar que la obra pública se reduce a 0. Vos decís, eran 8 ministerios, ahí hay 5, bueno, faltan 3. Hay 3 que están vacantes y no son los más... Pero estos son los que en teoría están loteados. Estos ya están con nombres garantizados, la gran mayoría. Claro, pero loteados me refiero a economía, lo pone Macri, lo pone el PRO, y seguridad y defensa lo pone la vice. Mirá, Villarruel va a estar a cargo de las políticas de seguridad y de defensa. El Ministerio de Economía da la sensación que va a venir del PRO, de hecho suena muy fuerte Sturzenegger, segurísimo, no vamos a saber el nombre del Ministro de Economía hasta el 10 de diciembre, te lo puedo garantizar. En seguridad y defensa no lo puedo garantizar, que también se lo guarden hasta ahí. Lo que sí es, si Macri quiere poner un pie ahí, con Patricia Bullrich va a haber tole-tole. Porque esas son áreas de Victoria Villarruel, y Victoria Villarruel dentro de la Libertad Avanza se mueve como una jefa.
Sí, es claro. decir, hoy dijo, yo me voy a dedicar, yo solo voy a ser vicepresidenta, pero está desde el día 1 a cargo de esas áreas. Ahora, Sí, y tiene dos nombres ahí dando vuelta, Nico. Uno es Guillermo Montenegro, que es el homónimo del intendente, ex juez, bueno, que es un... Y ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Que es una persona de su confianza y que ahora entró como diputado. Y después hay otro nombre que es un coronel retirado, Jorge Vives, que viene del área de inteligencia y que los dos integran esta fundación que tiene Victoria Villarroel, que se llama Oíd Mortales, que recordemos que es un sello nuevo de una fundación vieja preconciliar, ¿no? Fundación Tridentina por los Valores Clásicos. Bien, una consulta, Nico, porque la oficina del presidente electo dijo que no hay ningún nombramiento oficial. ¿Esto qué tan oficial es? Y tan oficial como que mirá, lo dijo Milei. Píparo lo dijo Milei. Píparo Ancés, claro, no lo dijimos. Píparo Ancés, Cuño Libarona lo dijo Milei. Francos lo dijo Milei antes de la campaña. Diana Mondino lo dijo Milei antes de la campaña. Acaba de una reunión en el Hotel Libertador entre Mauricio Macri y Javier Milei. Entonces la pregunta es si todo esto está en negociación todavía o ya es un hecho. Pero es incondicional el apoyo. Hay muy poco pro, digamos, en estos nombres que mencionas, ¿no? Pero falta seguridad y economía. Y hay sectores que van a ir al pro seguro. Uno es YPF, de hecho, si querés podemos ver la siguiente placa, que son algunas áreas clave. Bueno, ahí Emilio Campo es quien va a, es como el Thor de los bancos, porque es el que va a martillar el Banco Central hasta derrumbarlo. Carolina Píparo la confirmó hoy mismo el propio Javier Milei como la titular de ANSES. Y después, fíjate, en inteligencia está sonando cada vez más fuerte Miguel Ángel Toma, que sí, Guillermo Francos es casta, Miguel Ángel Toma, hay que inventar una nueva palabra. Tiene que ser como casta A. Como hay que cargarle una... Y decía Javier Iguacel, ex secretario del menemismo, ¿no? Claro. Y de Dualde. De Dualde. De Dualde, no del menemismo, de Dualde. Y decíamos Javier Iguacel, ex secretario de Energía de Macri, suena muy fuerte para ocupar YPF y ahí ya empiezan a aparecer los pro. Pero nos queda una lista de nombres que está dando vueltas y ahí fíjate cómo aparecen muchos más dirigentes del pro. Teníamos a Federico Sturzenegger, que parece... Si Milei apuesta por un candidato fuerte para economía, muy probablemente sea Sturzenegger. A menos que busque a alguien de bajo relieve, un técnico, alguien que él diga es un académico, así para que la maneje él, que es otra posibilidad. Luis Toto Caputo es otro que tiene, o podría, a mí me dijeron que se le ofrecieron y que él no tiene ganas. Pero Toto Caputo está descartado, no va a ser él. En La Libertad Avanza, pero digo, no para ministro, pero en algún momento sonó para algún otro cargo, pero me parece que él no tiene las ganas de hacerlo. Federico Pinedo, alguien que se jugó muy fuerte en la interna por Patricia Bullrich. Y ahí tenés dos nombres que son diputados, tenés 3 diputados nacionales. Pichetto, que son Ritondo Miguel y Pichetto, Randazzo. Ritondo y Randazzo. De Pichetto dijo Milei que va a tener un rol importante en la Cámara de Diputados. ¿Presidente? Yo lo que sé es que el 23 de octubre de la reunión que hubo en la casa de Mauricio Macri, ¿se acuerdan? El día después de las generales. De esa reunión, Cristian Ritondo se fue con la presidencia de la Cámara de Diputados en el bolsillo. Otra vez le sacan algo. Sí. Le vienen prometiendo a Ritondo y no le dan nada, ¿no? Sí, Javier Milei era... Recordemos igual que la presidencia de la Cámara de Diputados es algo que tiene surgido un acuerdo y que la principal fuerza política es Unión por la Patria, el Frente de Todos, o vaya a saber uno cómo se llama el bloque, con 108, bastante más que cualquier segundo espacio. Yo tiendo a creer que, teniendo en cuenta que la presidencia de la Cámara de Diputados está directamente atado a la línea sucesoria, no imagino a un peronismo entorpeciendo la designación del presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Sí es cierto que cuando Monzó tuvo que asumir, por ejemplo, en 2015 hubo una negociación fuerte. De hecho, tuvo que ceder. En general, el oficialismo se queda con la presidencia y la vicepresidencia de la Cámara. Y el vicepresidente fue siempre José Luis Gioja. Es decir, tuvo que entrar a la vicepresidencia para que le den la presidencia. Hubo que negociar y además con el kirchnerismo, o sea, duros de la Cámara de Diputados en ese momento. A mí me dijeron que que el pacto de Acasuso implica que Cristian Ritondo sea el presidente de la Cámara de Diputados. Para el último nombre que estaba en esa lista, Lucila Trujillo tiene un sticker que dice, ¿nos sorprende? No nos sorprende. Florencio Randazzo. Bueno, muy bien, ¿nos vamos al living? Dale, vamos. Nos vamos al encuentro de nuestro querido... ¿Cómo estás, Jorge? Respetado. ¿Todo bien? Jorge Alemán. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Te Jorge? agarramos en Buenos Aires. Sí.
Por eso era bueno venir, ¿no? Sí, claro. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Te haces una enorme cantidad de interrogantes y además planteas que hay nuevos interrogantes en tu nota en página 12 alrededor de esta elección. La primera, que me parece que es bastante Vox Populi, es ¿por qué argentinos y argentinas decidimos un camino hacia una zona tan oscura? Bueno, a ver, los argentinos y argentinas que decidieron eso, no sé si saben que lo han decidido. Es un experimento que han hecho, pero no sé si se reconocen en esa decisión. Es evidente que sí, que uno no puede ignorar la dimensión autodestructiva y de inmolación que tiene esto. ¿Pero no crees que hay esperanza detrás del voto a Javier Milei? No digo en todos, pero en gran parte de los que lo votaron el domingo. En el sentido de... De cambio. Claro, ok, se va a destruir, va a haber motosierra, pero para salir mejores. Puede ser. Es que nunca hay un solo factor, ¿no? También se puede pensar que es una revolución pasiva, como decía Gramsci, es decir, todos los efectos de la revolución, pero invertidos. Ha surgido, por ejemplo, un antiperonismo de raíz popular. También puede ser que una persona cuando se suicida tiene una esperanza. También puede ser que una persona cuando se hace daño siente que lo merece. Es decir, hay un conjunto de factores que no permitirían aislar de una manera pura cuál es la causa. Sin duda, por ejemplo, un diálogo que tuve ni bien llegué al país con un taxista que votaba a Milei, me dijo que él le daba una oportunidad. Y yo le pregunté, ¿y si esa oportunidad es la guerra? Que haya guerra, me dijo. Claro. ¿Cuáles son los interrogantes más urgentes que tenés hasta ahora? Bueno, yo tengo mi destino atado a Argentina, entonces hay algunas cosas que me atraviesan como todo el mundo, estoy devastado. Ahora, hace años que escribo sobre esto y pienso, en primer lugar, que hay una impotencia de todos los proyectos transformadores para transformar las condiciones actuales del capitalismo y eso se paga. Llega un momento en donde la concentración de la riqueza y el aumento de la desigualdad en todas partes se vuelve tan patente que los sectores de la izquierda o los sectores progresistas entran en una zona de impotencia, no pueden. Y eso tiene sus consecuencias. Hay otro aspecto que fue la pandemia, es decir, por primera vez, y yo no quiero estigmatizar la locura porque tengo un gran respeto, como cuando hablaba con ustedes, por esa experiencia humana, pero es cierto que en pandemia floreció el discurso delirante, con las vacunas, con quienes la cuarentena era una imposición arbitraria, todo era un gran dispositivo para controlarnos. Eso no fue para la izquierda nunca, ni fue para el progresismo nunca. Todo eso lo fue vehiculizando de distintas maneras las fuerzas de la derecha. Así que se produjo una mutación, es decir, dos amigos míos de España han venido a estudiar esto, una amiga feminista y otro compañero, fueron al búnker y vieron un carnaval de gente con un sombrero, con una motosierra, otros con una cabeza de león, una especie de microexperiencia del Capitolio de Trump. Sí. Bueno, hay un fenómeno de identidades múltiples muy difíciles de traducir que también están empezando a ponerse en juego. Pero ahí te seguís preguntando por las razones que nos trajeron hasta acá. Te pregunto los interrogantes de lo que viene, aunque sea de lo inmediato. ¿Qué preguntas le haces, por ejemplo, no sé esta cómo semana? Va a soportar la sociedad argentina esto que viene. Mi interrogante es fundamental. O sea, yo no creo que haya que verificar nada. Creo que todo lo que parece que va a ser, va a ser. O sea, ahora ustedes describían en el gran esfuerzo informativo que hacen cómo va a estar compuesto esto. Para mí se confirma todo. La pregunta es, ¿qué respuesta social tiene eso? Cuando es un país que, a pesar del triunfo evidente de libertad, avanza, tiene un legado de luchas y tiene sectores que pueden estar comprometidos con respuestas conflictivas. Entonces, ese es un enigma. Porque lo que va a ocurrir va a ser pésimo. No hay ninguna forma en donde... Hay ideas que son directamente malas de entrada. Como dijo la cadena norteamericana, poner un trampolín en un geriátrico es malo, no es necesario experimentarlo. Ahora, pero viste que había muchas personas que decían que iban a votar a Milei, pero que lo votaban creyendo que no iba a hacer todo lo que decía. Vos lo que decís es, va a ser lo que dijo que iba a hacer. Lamentablemente yo experimenté eso porque soy del 76... y muchísima gente
cuando se aproximaba el momento de la dictadura, decía que, dadas las dictaduras anteriores, que eran un poco más, menos crueles, no iba a ocurrir, pero sin embargo, todo lo que se percibía en el ambiente previamente con la AAA y luego con la dictadura, se confirmó. Yo no creo que... Otra cosa es que funcionen barreras constitucionales, pero no hay nada que apunte en la intención de ellos a eso. Que es que el Parlamento funcione, que haya una respuesta social. Bueno, bien, eso... Sí. Por supuesto es un interrogante que merece ser tenido en cuenta, ¿no? Bueno, en un rato viene justamente el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez para preguntarnos eso, ¿no? En un punto, ¿hasta qué momento existe esa herramienta del Estado dentro de la ley? ¿Cuándo sería fuera de la ley? La verdad que es bastante incierto todo lo que se viene. Es incierto sobre todo, Luli, porque en países que tenían una fuerte estructura constitucional se están dando situaciones disparatadas. Lo que fue llamativo de Argentina es que no fueron advertidas en toda su gravedad. Pero hay muchos lugares del mundo donde ocurren... Es decir, la idea de que había cosas irreversibles y que no podían ocurrir, se extinguió. A ver, todo puede ser revertido. Pero en España, por ejemplo, se creía que Vox iba por todo, que lo iba a lograr y finalmente no pasó. Pedro Sánchez acaba de volver a ser reelecto, por decirlo de algún modo. Ganaron por 1,5 millones de votos. Lo que ocurrió es que por la propia composición del Estado español y por la valentía, vamos a decir, política, en este caso de Sánchez, pactó con los independentistas las amnistías y pactó con la ex ETA del País Vasco. Ha tenido un precio político altísimo porque llegó a haber manifestaciones en Madrid de cientos de miles. Grandes manifestaciones. Con latinos incluidos que piensan que verdaderamente España se rompe y se destruye. Cuando Sánchez es a la vez presidente de la Unión Europea y cuando no hay la fuerza política mayor de Cataluña, es el Partido Socialista en este momento. Pero la derecha sí necesita de nuevo que haya independentismo, y si fuera por la derecha necesitaría que hubiera la ETA. Y aquí la señora también necesita que el terrorismo de algún modo vuelva a tener rostros. O sea, vos lo que decís es en un punto... El acuerdo de Sánchez, estamos hablando de España en este caso, con independentistas o con los que formaron parte de ETA, no le sirve a la derecha porque no tiene con quién pelearse. No, le está sirviendo a la derecha, muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Lo ha puesto a Sánchez en una situación donde le ha permitido hacer gobierno, pero comienza con una respuesta masiva bastante importante. Y con muchísimos amigos míos, progres, que me dicen no se puede hacer esto porque mañana viene la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Sino es todo todo es muy disparatado en todas partes del mundo. Se hace una convocatoria contra el antisemitismo y lo hace la Le Pen, que el padre negaba las cámaras de gas. O sea que quiero decir que estamos asistiendo a un cierto derrumbe de ciertas constantes occidentales que dieron lugar a los órdenes constitucionales y democráticos. Y que si uno no tiene en cuenta todo esto, me parece que hay signos nuevos que no se pueden pensar ni se pueden interrogar. Claro. ¿A quién escuchás en estos momentos? ¿A quién te gusta ver cómo reflexiona en este momento de nuevos interrogantes? Nadie tiene idea. ¿De aquí? ¿O del mundo? O En general, porque hay un componente local, pero por lo que contás, está pasando en todo Occidente, en esa impotencia de las izquierdas, de los progresismos. ¿Quién está reflexionando, por lo menos luminosamente, sobre eso? Hay muchos, pero yo debo decirte que, para ser honesto, me inspiro en algunos clásicos. Primero, el nihilismo era algo que estaba vaticinado, y el nihilismo es esto, que las personas votan y verdaderamente en eso que votan no saben bien qué están votando. El nihilismo no era la desaparición de los valores, sino la instrumentación de los valores en favor del mercado. Y eso lo profetizó Nietzsche y Heidegger. Que la pulsión de muerte no era algo de la naturaleza, sino que estaba en el seno de la sociedad, lo escribió Freud. O sea que después hay grandes pensadores contemporáneos que combinan todos estos factores que yo... Jorge, ¿cómo te imaginás la reconfiguración de la oposición y en concreto del peronismo? ¿Cómo me imagino o cómo la deseo? A mí me parece ser interesante que la Argentina tuviera una experiencia de izquierda. No tengo problemas nominalistas, así que si no hay que usar la palabra izquierda, que no se use. Pero pienso que los sectores del peronismo que tienen un proyecto de verdadera transformación y otros sectores que pueden acompañar eso tendrían que, por algún
en alguna ocasión, generar algo que en Argentina parece tabú, que es establecer un movimiento en donde no valga cualquier cosa. Porque ahí estamos de nuevo con el nihilismo. Es decir, si tenés una estructura política donde cualquiera puede saltar de un lado a otro y hay siempre esta ubicuidad, y es un poco débil. ¿Ves eso en el peronismo vos hoy? ¿Cómo? ¿Ves eso en el peronismo vos hoy? Bueno, el peronismo estuvo muchas veces, salvo en el periodo kirchnerista, que logró a través de una estructura latinoamericana consolidar un proyecto político del lado emancipador, ¿no? Vos decís, un espacio político con definiciones de izquierda o progresistas que se mantenga en eso, que sea lo que es, digamos, que tenga una identidad y la preserve. Una izquierda democrática de raíces nacionales y populares. No entiendo bien por qué hay que dejar la palabra izquierda a estos grupos que no terminan de entender nunca cuál tendría que ser el destino histórico de una izquierda, y tampoco entiendo muy bien el rechazo fundamental que hay con la palabra izquierda. No digo que se use, participé de la emergencia de Podemos que no usó la palabra izquierda. Bueno, es la primera vez que gana un presidente por vía democrática que caracteriza a su adversario barra enemigo como zurdo, digamos, ¿no? El enemigo es el zurdo. Bueno, así como Eva Perón logró transformar al insulto performativamente en algo a favor y dijo: mis cabecitas, mis descamisados, mis grasitas, seamos de izquierda. Aunque, ya digo, no se necesita poner el sello de la palabra izquierda, pero ¿por qué no puede haber un movimiento nacional y popular que tenga una orientación de izquierda? Pero hoy lo que se consolida son los frentes, es decir, frentes bastante heterogéneos en la posibilidad concreta, casi única, de poder vencer al avance de la derecha. Pasa en todos los países de la región. Yo creo que los únicos frentes que se van a poder sostener son aquellos que tengan en cierta forma un núcleo ideológico. No pido una gran, no es el periodo de la revolución, no es no es que se va a transformar las relaciones sociales del capitalismo, pero que sí tengan un núcleo que se preserve. Por ejemplo, lo que está logrando Sánchez en ese aspecto, gracias al Podemos anterior, que transformó al PSOE, es mantener un núcleo ideológico en donde ciertos sectores del feminismo, del trabajo, del LGTBI, de los independentismos, se articulan. Claro. Ahora, Vox no llegó al gobierno, pero sí entiendo que algunas batallas culturales las ganó o las puso en discusión. Lo que tiene que ver con los derechos de las parejas del mismo sexo, lo que tiene que ver con el feminismo y sus avances y demás. ¿En las calles de España volvió a haber miedo? No, pero sí se ve que ganaron la guerra civil una vez y la quieren volver a ganar. Y que la derecha busca eso. Sí, se busca eso. O sea, lo que pasa es que está tratando de encontrar un antagonismo que justifique todo lo que están sosteniendo, porque la idea de que va a explotar España todavía no es evidente. La idea de que sostiene Abascal, de que un educador sexual está introduciendo el mundo trans en... Igual que lo que dice Victoria Villarruel y Javier Milei. Sí, es lo mismo. Bueno, son... El monstruo de la... La única diferencia es que la de aquí es peor, digamos, porque las ultraderechas de allá no pueden ir contra las lógicas de Estado. No, tienen un límite en eso. En cambio, Milei... O sea, no te privatizarían IPF, por ejemplo. No dolarizarían. Perdón, ¿por qué? ¿Qué las caracteriza? ¿O cuál es ese límite? ¿Cómo se Porque constituye? juegan con respecto a favorecer los sectores financieros, el neoliberalismo en el sentido estricto, pero le temen mucho a la idea de que el Estado pierda consistencia, porque finalmente la Unión Europea existe después de la Segunda Guerra Mundial por la construcción de los estados de bienestar, y con eso hay siempre un límite. Entonces esta idea... Yo les conté a ustedes que el día que fue Milei estuvo con Abascal y Abascal le hacía un homenaje a Primo de Rivera, que está en la antípoda. Entonces Meloni quiso imponer un impuesto altísimo a los bancos, la frenaron, pero ya había empezado a jugar... Trump mismo, ¿no? Ha sido proteccionista de y la Meloni jugó una carta mussoliniana. No sé si hay una idea de lo nacional. Sí, hay una idea... ¿No ves eso acá? No, recién la pregunta se hacían ustedes. ¿Por qué quieren, es una pregunta de dos vías, ¿no? ¿Por qué quieren gobernar un país de trogloditas? ¿Y por qué han votado
aquellos que piensan que somos un país de trogloditas, ahí hay una... Y yo no creo, la Argentina como problema, digamos. La Argentina es un problema porque yo no estoy en condiciones de admitir definitivamente que la respuesta a esto fue el 140% de inflación y el 40% de pobreza. Pienso que hay otros factores también. Tampoco pienso en esta idea de, bueno, no sabemos. Es bravo, Jorge, y ayer lo decía Beto Quevedo. No es solo eso. Beto Quevedo decía, es traumática la experiencia de ir al supermercado y que la guita cada semana te alcanza. Bravísimo, pero si supongamos que aceptás la tesis de que se vota con el bolsillo, entonces estás votando a alguien que va a impedir que vayas al mercado. No lo sabés, vos tenés la expectativa de que no lo sabés. Sí, te lo han dicho. No, pero esta vez no es que... No, pero es que si no... Te están prometiendo que te van a resolver la inflación. No, bueno, pero, a ver, te están diciendo ya desde hace bastante tiempo que va a haber soluciones muy drásticas. Pero porque después viene algo mejor. Bueno, pero, a ver... Sí, pero, perdón, Jorge, es importante esto. Drástica respecto de la casta política. Dijo Javier Milei, va a haber un shock, va a haber un ajuste muy, pero muy fuerte, pero va a recaer sobre lo... Sea cierto o no, no importa. No, más bien que no es cierto. Bueno, la casta política no es ni el 1% del PBI. Está bien, para nosotros puede no ser cierto, pero hay un conjunto de la sociedad que evidentemente creyó que esa era la manera, que afectando los privilegios de los políticos esa idea está bien, pero es desresponsabilizar al colectivo. Es decir, es la idea de, bueno, no saben lo que hacen. Han sido muy ingenuos, es muy traumático, como decís, lo del 140% de inflación, y verdaderamente todo lo que se ha dicho hasta ahora no contó, no estuvo en juego. No me parece la mejor vía de análisis. Por supuesto, ¿qué le falta? ¿Qué otro componente? Y bueno, todos los demás componentes que hubo. Por ejemplo, el surgimiento de un antiperonismo de raíz popular. O sea, por ejemplo, la idea de que ese mundo cultural y político en el que vivimos nosotros está totalmente desconectado con una gran mayoría de este país. Y que no sabemos todavía cómo encontrar una solución para todos esos puentes que están rotos desde hace tiempo. ¿Charlaste con Cristina en las últimas horas? No. ¿Hace mucho que no hablas? No hablo, no. Pero me parece bien eso de que vaya a Bolonia, me parece que ella tiene una pasión intelectual, que es muy importante. Me parece que ha sido terrible que no se pudiera resolver el problema del intento de magnicidio. Yo nunca estuve de acuerdo con la modalidad que se realizó con respecto al gobierno de Fernández, pero no porque estuviera identificado al proyecto de Fernández, sino porque metodológicamente me parecía imprudente que mientras crecía el huevo de la serpiente te dieras el gusto de poner a cada rato todo patas para arriba. Sí. A mí... La discusión interna, ¿a eso te referís? A mí me parece que fue un internismo, un goce de la interna excesivo que no trajo las consecuencias deseadas y que incluso en algunos momentos fue funcional a esto que está ocurriendo. Claro. ¿No? Es decir, hubo algo que si te renuncian 9 ministros, bueno, llegó un momento en donde la destitución, haber vaciado de autoridad a un presidente, haberlo llamado Cupa, bueno, en fin, es decir, si lo tenías que rectificar, hubiera sido más interesante rectificarlo de otro modo, dado que esto estaba empezando a recorrer el mundo. O sea, no es que aquí... Se pudo ver venir. No es que aquí apareció la ultraderecha. Y te digo más, Pablo, en España no hay malas condiciones económicas y ganaron por 1,5 millones. No sacaron el 54%, pero la próxima vez, ya en las encuestas que están dando, Feijóo va primero con el Partido Popular. En Alemania también crece. En Finlandia también crece. Así que si vamos a explicar siempre desde la variable económica, me parece que hay un montón de elementos que tienen que ver con transformaciones antropológicas y sociológicas que el neoliberalismo ha generado en las distintas sociedades que se escapan. ¿Qué estás viendo en la relación Macri-Milei? Pues el padrino era bastante previsible. Él perdió. Él no ganó. Él en realidad perdió. Y ahora apareció el aparato de Macri, que tiene una concepción clarísima de cómo puede ser un gobierno orientado por los negocios.
¿Hay posibilidad de buena convivencia entre esas dos maneras de ser político? Eso no está garantizado por el caso de Milei, porque la Carrió misma nunca fue una garantía. Siempre en estos personajes disruptivos hay varias caras. Y hay una libertad en un punto y también, puede ¿no? haber momentos donde el cinismo sistemático del macrismo se encuentre con el momento disruptivo, como se lo encontraron con Carrió en pequeña escala. Este puede ser muchísimo más problemático. Claro. Jorge, gracias, como siempre, por haber venido, porque aparte hoy acá presencial. Bueno, muy bien, gracias a ustedes. ¿Qué hacemos, Caruso? Nos vamos vamos para allá. a la mesa. Dale. Muy importante lo que va a pasar en los próximos días. Por supuesto, la gente está muy, pero muy preocupada y parecen ser determinantes estas próximas horas, ¿no? La famosa transición. ¿Cómo se va moldeando efectivamente esa transición? A ver, Flor, ¿con qué información? Sí, trajimos dos cosas. Por un lado, cuáles van a ser esas primeras medidas económicas de Javier Milei, confirmadas por él mismo. Ya no nos basamos en la plataforma, lo que decía, sino lo que él dijo hoy con lo que va a avanzar. Ya como presidente electo. Claro, ya lo que anticipó que se viene. Por un lado tenemos esa info y por otro lado también qué va a hacer Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y cómo van a ser estas 13 ruedas. ¿Qué significa esto? 13 jornadas para el dólar de acá hasta el recambio presidencial. Arrancamos, si les parece, con las medidas económicas de Javier Milei. Por un lado, habló de resolver el tema de las LELIQ, que ahora lo podemos ampliar, para levantar el cepo, es decir, no tenemos que esperar que se levanten las restricciones cambiarias el día 1. Dijo, vamos a honrar la deuda, es decir, todo aquel que tiene un bono hoy en Argentina tiene que esperar que se cobre. Derogar la ley de alquileres, atención, no hablo de modificaciones, sino directamente de derogarla. Cambios muy fuertes en lo que se refiere a la política aerocomercial. Sí. Habló de cielos abiertos y de privatización de YPF, no en una primera etapa, pero sí dijo de racionalizar la empresa y luego privatizarla. Y después, ojo con esto, se está hablando en distintas personas de La Libertad Avanza de una ley ómnibus. Para eso tuve que consultar abogados que me expliquen qué es una ley ómnibus, que es esto de meter en una ley muchas cosas distintas. Por ejemplo, la ley de presupuesto, ¿no? Que vos tenés muchas cosas distintas, distintas temáticas, ¿no? No sé, la ley de alquileres solo tiene tema alquileres. Sí. Ley de presupuesto tenés un montón de artículos de muchas cosas. Eso podría ser una opción para poder pasar varias cosas al mismo tiempo. Lo que pasa es que, seguramente lo vamos a hablar en los próximos días, el Congreso no lo tiene, La Libertad Avanza. Eso es laburo de Nico para ver cómo va a quedar eso, de quién se va a unir con La Libertad Avanza, qué pasa con el PRO, se rompe, no se rompe, el propio PRO. Sí, a veces las trampas de las leyes ómnibus, corregime Nico, es que se ponen en juego tantas cosas que lo que en definitiva se está poniendo en juego, en el apoyo o no, es en el acompañamiento de un gobierno que ganó las elecciones y por ende merece legitimidad en ese acompañamiento. Claro. Entonces eludís la discusión punto a punto de cada uno de esos tramos. No, igual lo que pasa también muchas veces con estas leyes es que en una misma ley te ponen un escorpión, un mono y un elefante. Vos no querés ninguno de los tres. Claro. Pero para bajar el elefante aceptás el escorpión y el mono. En general, en la negociación parlamentaria se hace eso. Sí. Claro. Ahora, Flor, me quedo con lo primero, que se habló mucho hoy de las LELIQs. ¿Qué es resolver las LELIQs para después levantar el cepo? Sí, lo que es LELIQ, para que se entienda, para el que está del otro lado, es letras de liquidez. ¿Y qué es esto? El Banco Central lo que le dice a los bancos es, para que no haya tantos pesos dando vuelta en la economía, dámelos. Y se vayan a dólares, por ejemplo, ¿no? Claro. Y te compliquen esa cuenta. Claro, entonces dice, dámelos, pero eso le genera una deuda al Banco Central. De hecho, el Banco Central tiene una deuda muy alta, que son estas LELIQ, que están endeudados justamente con los bancos. Les paga una tasa muy alta a los bancos y esas LELIQ fueron creciendo a lo largo del tiempo a tal punto que tenés unos 20.000 millones de dólares en LELIQ. Es decir, estos son, en definitiva, es plata de la gente que en vez de estar dando vueltas en la economía, están ahí en el Banco Central. ¿Es en dólares o es en pesos? Es en pesos. Bien. Lo que pasa es que vos imaginate que si liberaras todo eso y eso fuera a dólar, tendrías mucha presión en el tipo de cambio, te generaría un tipo de cambio muy elevado y por eso Milei habla de una hiperinflación. Hay un caso, perdón, Florcita, que es lo que le pasó a Macri después. ¿Te acordás que Macri eran las LEVAX en ese caso, que las LELIQ son como la continuidad? Que cada vez que venía un vencimiento de LEVAX estaban todos así porque sacaban los pesos, no había cepo, no había nada, sacabas la cantidad de LEVAX que tenías y te ibas al dólar y te daban el dólar billete a precio oficial. Claro.
Que además lo podía hacer cualquier persona. En este caso las LELIC son para entidades, ¿no? Sí, en este caso las LEVAC vienen de allá del 2002. Las LELIC sí las implementó Federico Sturzenegger cuando era presidente del Banco Central. O sea, la gran bomba de la que habla Javier Milei la armó el que quiere que sea ministro de Economía. Porque lo que plantea ahí es... No me diga que vamos a volver con el padre de la criatura y toda esa cosa, ¿no? Pareciera. Por favor. Habría que ver ahí cómo fueron creciendo a lo largo del tiempo este instrumento, pero lo cierto es que la idea de poner a Federico Sturzenegger en el Ministerio de Economía fue justamente la raíz por la cual Milei empieza a criticar al gobierno de Macri. ¿Qué fue? Que dijo, Federico Sturzenegger iba a un ritmo en el Banco Central, pero la política fiscal que tenía en ese momento el Ministerio de Economía, que estaba dividido en Hacienda y Finanzas, era muy gradualista. Eso es lo que se plantea. En ese momento Milei va a los canales de televisión a criticar al gobierno de Macri por gradualista en lo fiscal, pero en todas las notas televisivas que daba Milei decía, pero Federico Sturzenegger está haciendo un muy buen trabajo en el Banco Central. Le gustó siempre. Sí, y de hecho decía que era su amigo, que lo conoce hace mucho tiempo. Poner ahora a Federico Sturzenegger en el Ministerio de Economía sería un poco combatir eso, que decía que el Ministerio de Economía y Banco Central no fueron en tándem en el gobierno de Macri. Bueno, ponerlo ahora en el Ministerio de Economía junto con Emilio Campo sería un poco cambiar esa lógica. Bien. Bueno, esto de la transición en términos de lo que está pensando en medidas económicas que ha anunciado Javier Milei. Por parte del gobierno, ¿qué pasa? El gobierno saliente. Sí, acá vamos a arrancar por lo oficial. Esto que voy a leer, Massa sigue al frente del Ministerio de Economía, lo manda hoy el vocero oficial de Sergio Massa, es decir, hasta el 10 de diciembre sigue al frente del Ministerio de Economía. ¿Por qué tanto ruido? Es porque ayer, después de haber perdido el balotaje, se dio a conocer en varios medios, con notas firmadas y también de una agencia de noticias, de la cablera Noticias Argentinas, que Massa se iba a pedir licencia. Lo cierto es que eso generó muchísimo ruido de qué va a pasar de acá en adelante. Hoy fue feriado, así que no vimos tanto movimiento en lo que tiene que ver con el mercado, pero sí, esta semana, como decíamos, todavía quedan 13 ruedas hasta el recambio. Lo cierto es que hoy el Ministerio de Economía salió a oficializar que sigue Sergio Massa. Sergio Massa, que había dicho en varias entrevistas, ¿se acuerdan? No voy a soltar el timón hasta el último día. Bueno, efectivamente lo va a cumplir, designó un equipo para la transición y lo importante es lo que definió este equipo y el foco en estos días va a estar justamente en el dólar, que el dólar no se dispare y para eso se toman estas medidas que trajimos acá, pero para que se entienda, todas pensadas en cuanto al dólar. Por un lado, dólar diferencial para las exportaciones, es decir, al que exporta hoy en Argentina le van a dar un dólar más alto que el dólar oficial. El Banco Central va a seguir interviniendo. Después habrá que, esto es lo que quiera el Ministerio de Economía. Después habrá que ver si efectivamente puede llegar a contener las presiones que va a haber seguramente en el mercado de cambios. Y acá ponemos un signo de pregunta gigante que es, ¿qué va a pasar con los acuerdos de alimentos y de combustibles que todos se habían firmado primero en las PASO, después en las generales y ahora faltan todavía 2 semanas o más para el 10 de diciembre? ¿Qué va a pasar con todos esos acuerdos que te vencen, que todas las empresas ya te hablan de retrasos de 30 o 40%, que vencidos, ¿con quiénes lo van a discutir? ¿Con los que se están yendo? Me decían hoy en una empresa, si a tu jefe lo echan del trabajo y te da órdenes, ¿vos le das bola a tu jefe que lo echaron del trabajo? Y yo le dije, no, bueno, imagínate cómo estamos las empresas. Sí, con qué fuerza política ratificás ese acuerdo, además sabiendo que quien viene está en las antípodas del Estado regulando. Volar digamos, ¿no? todo por el aire. Hoy mi colega, colega de Flor también y de Lu, Esteban Rafael, le contó, periodista del Cronista y de Radio Con Vos, contó que ya hoy hay supermercados que están recibiendo listas de precios con entre 35 y 40% de aumento. Qué bueno que mañana tengo que ir al súper. No, el fin de semana había que ir Trujillo al supermercado. Hoy mañana. No bueno, también se va creando, de esta manera se crea, de esta manera se va creando la psicosis que hace realidad el problema. Bueno, ¿no? Perdón, ayer por la noche en las estaciones de servicio que me crucé de acá a mi casa, en todas 1,5 cuadras de cola de autos. Vamos generando esa preocupación que después vuelve real. Yo lo que estoy diciendo es lo que pasó, no estoy diciendo que hay un motivo o no. Bien. Veremos si la reunión efectivamente se concreta. La reunión entre Javier Milei y Alberto Fernández iba a ocurrir hoy, no ocurrió. Veremos qué pasa en los próximos días. Mañana tampoco va a ser. Bueno, mañana tampoco va a ser. Muy difícil que mañana sea. Se habla del miércoles y si vos me dejás que yo deje la información de lado un ratito y teorice... ¿Cuándo viaja? Yo no sé si se va a hacer. Pero perdón, porque ¿cuál es la intención de Javier Milei de no generar esa reunión? ¿Cuál es la intención? No sé.
Lo que sí estoy seguro, que después dejo que cada uno en sus casas haga el ejercicio de linkear las dos cosas, es que Javier Milei quiere, o sea, no quiere ser el responsable de lo que pase con la economía de acá al 10 de diciembre. Bueno, hay algo en juego ahí, ¿no? Corregime, Flor. Venimos escuchando mucho aquello de cuanto peor mejor y que cuanto más alto esté el dólar, más sencillo llevar adelante ciertas medidas. En lo técnico, bueno, puede ser, no soy un especialista. Ahora, en lo social, en el impacto social, ese tipo de crisis tiene un efecto disciplinador que te hace aceptar muchas cosas que quizá en otro momento no. Por ahí está el costo político. Una cosa es que vos devalúes la moneda un 300% al 11 de diciembre y otra cosa que te hagan una devaluación del 100% antes y que tu devaluación sea más corta. ¿Quién paga el costo político de eso? Bueno, esto es lo que se va a estar jugando día a día, por lo que cuenta Nico. ¿Nos vamos al living? Dale, porque está nuestro invitado ya sentado, el doctor Andrés Gil Domínguez. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Andrés, porque la verdad es que tenemos preguntas, más allá de que te leemos constantemente, técnicas con respecto a la constitucionalidad, digo bien o no, de algunas medidas que ya se anuncian, ¿no? Por ejemplo, y arranco por una que recién mencionaba Flor, ¿puede un presidente electo como es Javier Milei, el día que asume, derogar la ley de alquileres? No, la ley de alquileres la puede derogar el Congreso. Lo que puede hacer el presidente una vez que asuma es enviar un proyecto de ley para derogar esta ley, porque tiene iniciativa legislativa, pero el presidente en sí no tiene la capacidad de derogar una ley. ¿Ninguna? Ninguna. Lo único que tiene es una capacidad legislativa excepcional, que es a través de que son los decretos de necesidad y urgencia. Pero eso se pueden dictar cuando existan situaciones objetivas de gravedad, como fue la pandemia, y que sea imposible seguir con los trámites previstos por la Constitución para la sanción de las leyes. ¿Pero quién decide la necesidad y la urgencia? El presidente. El presidente en acuerdos de ministros y con el refrendo del jefe de gabinete. Los famosos DNU. Pero entonces es una correlación de fuerza, no es un problema institucional o legal. No, no es una correlación de fuerzas porque el órgano natural es el Congreso. Si uno en la anatomía del poder, el Congreso es el corazón, que bombea todo el sistema. Y la potestad y la atribución de todos los temas que ha planteado Milei tiene que pasar por el Congreso y tiene que modificar leyes o sancionar nuevas leyes. Si no, y muchas leyes, por más que sean sancionadas, son, desde mi punto de vista, inconstitucionales y pueden ser impugnadas ante la justicia. ¿Cómo cuál? Y, por ejemplo, eliminar el Banco Central, por ejemplo, la dolarización, por ejemplo, ir a un sistema bimonetario donde la moneda nacional tenga un mero valor nominal y pierda. Eso vos decís choca con la Constitución. Eso choca con la Constitución histórica que dio Alberdi y choca con la Constitución después de la reforma. Es decir, la Constitución que dio Juan Bautista Alberdi, que están citados por Milei, estableció entre las atribuciones del Congreso sancionar, crear un Banco Central, crear una moneda nacional, darle valor con relación a las monedas extranjeras, y en la reforma en 1994 se incorporó otro inciso que le obliga al Congreso a defender el valor de la moneda. Entonces, dentro de todas estas atribuciones, Banco Central, tener moneda, darle valor y defender, vos no podés tener un sistema dolarizado o un sistema bimonetario en donde el peso tenga, o la moneda nacional tenga un mero valor nominal y pierda su valor frente a una moneda extranjera. Ahora, con lo que pregunto lo asumo a Lu Bertoia porque conoce mucho el sistema judicial argentino. Imagino un intento de dolarización, una denuncia en la justicia y un recorrido que luego tiene esa denuncia. Teniendo en cuenta el historial de los jueces y fallos de nuestro país, ¿vos ves que quisieran enfrentarse a un Javier Milei en el poder y decirle, che, hasta acá? Y el fuero que se tendría que ir es el fuero contencioso administrativo federal de la Ciudad de Buenos Aires, o depende del impacto de las medidas que se tomen a cualquier juez federal de la República Argentina, porque en cada provincia hay un juez federal, en cada provincia hay una cámara federal o hay una cámara que abarca a una o más provincias, con lo cual depende del impacto de la ley que se sancione o la medida que adopte un poder ejecutivo, puede ser que sea el contencioso local o puede ser que sea cualquier juez federal de la República Argentina. Cuando Macri derogó artículos sustanciales de la ley de medios, ¿qué tipo de...? A través de un decreto de necesidad de urgencia. ¿Y quién lo validó? Lo validó el Congreso. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, que desde el año 2006, y esto es una de las herencias de Cristina, cuando Cristina creía que las cosas iban a ser siempre eternas, se sancionó una ley que
que regula los decretos de necesidad de urgencia y que los reguló de forma inconstitucional, porque dicen que si una sola de ambas cámaras, de Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, aprueba el DNU, entonces se tiene por aprobado el DNU cuando se tendría que exigir que ambas cámaras lo aprueben como se exige cuando se tramite una ley. O sea, el DNU entra en vigencia cuando una de las dos cámaras... No, el DNU entra en vigencia cuando es publicado en el boletín oficial. Un presidente o presidenta dicta un decreto de necesidad de urgencia, lo publica en el boletín oficial y en ese momento ya vale como una ley. De hecho, Andrés, permitime interrumpirte, pero este gobierno lo ha hecho casi en forma sistemática, sobre todo con la mayoría del Senado. Mandaba los decretos al Senado, los hacía aprobar por una o dos cámaras y se transformó, empezó ley. Claro. Esa ley, que es una ley reglamentaria y es uno de los problemas de la reforma del 94, que en vez de haber cerrado el esquema de los decretos de necesidad de urgencia, como lo cerró la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delegó el control político ulterior a una ley. Se sancionó una ley que ha sido utilizada por todos los gobiernos, porque a Macri tampoco le interesó modificarla, porque te da un poder enorme. Al presidente le da un botón. Le da a cualquier persona que se sienta ahí, le da el poder casi de un monarca. Sí, de hecho, este gobierno al menos lo llevaba al recinto para que se discuta. Durante el gobierno de Macri lo que pasaba era que no se juntaba ni la bicameral de trámite legislativo para tratarlo de DNU, entonces era... El Congreso nos trataba, la única manera que tenía de frenarlos era por vía judicial. Claro. O sea, perdón, que ahí depende, es muy importante, los acuerdos que se hagan en el Congreso, eventualmente los que tienen ese deporte del salto en garrocha, como dice Daniel Tonietti, en cada recambio gubernamental, esa reconfiguración va a ser muy importante y eventualmente, entiendo por lo que decís Andrés, que si eso llegara a tener visos de inconstitucionalidad, tiene que ir a algún tipo de fuero, digamos, para que se discuta allí. Ahí el problema que yo veo es que siempre hay bibliotecas para justificar una cosa o la otra, ¿no? No, mira, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en varias integraciones, en la anterior y en la actual, mantiene una postura que los decretos de necesidad de urgencia solamente pueden dictarse cuando existan objetivas razones de urgencia que impidan que el funcionamiento del Congreso no pueda satisfacer. Pero eso es opinable, digamos. No, porque una cosa es una emergencia objetiva, como fue la pandemia, y me parece que lo único bueno que ha dejado la pandemia es que nos ha marcado una situación de cuando existe una situación de urgencia objetivamente verificable, y otra cosa la emergencia espuria, que no es una emergencia objetiva, sino una emergencia política, una necesidad política por la cual vos estás obviando al Congreso. O sea, me parece que eso es un dato positivo que nos ha dado la pandemia, porque ahora vos podés comparar cualquier situación que se invoque para dictar un decreto de necesidad de urgencia con lo que fue la pandemia. Claro. Si no tiene ningún viso de asimilación, entonces no está el presupuesto constitucional acreditado. Ahora, te sumo a lo que tiene que ver con ley de alquileres, que te daba recién el ejemplo, los medios públicos, que ya dijeron que los quieren privatizar. ¿Las privatizaciones pueden también darse por DNU? Sí, también. Pero existe hoy en Argentina una ley vigente de 1989, que fue la vieja ley de reforma del Estado, que dice que para poder privatizar o concesionar, por ejemplo, medios públicos, hace falta una ley de Congreso. Claro. Con lo cual, con la vigente ley del Estado de 1989, hoy no podría a través de un DNU privatizarse, sino hace falta una ley del Estado. Pregunta, ¿se puede privatizar la televisión pública siendo que RT hace una creación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Sí, se puede. Según la ley vigente se puede. Se puede concesionar o privatizar. Una cosa es la concesión, otra cosa es la privatización. ¿No tenés que modificar la ley? No. Según la ley vigente, no. Ajá. Porque una cosa es la concesión, en donde vos, el Estado no transfiere el dominio, sino lo que hace es por un determinado tiempo, a contraprestación de un canon, otorga el funcionamiento de ese servicio privado. Y otro es la privatización, que hay transferencia de dominio, de propiedad. Pero, perdón, para entender bien, ahí sí vos tendría que venir esa ley del Congreso de la cual vos hablabas. Siempre tiene que venir una ley de Congreso. En privatización o concesión tiene que venir una ley de Congreso. Para que termine el círculo de cerrarse, digamos. Si no, no termina como de cederse. No, para que se pueda, para que se pueda YPF privatizar, o los servicios o la televisión pública concesionar, que yo no creo que se pueda privatizar, se podría concesionar, hace falta una ley de Congreso que así lo establezca. ¿Qué tipo de mayorías? Simple.
Y Andrés, perdón que lo interrumpa ahí, que tengo una obsesión yo con las leyes que instauran con mayoría simple, mayorías agravadas, que es lo que se intentó hacer con aerolíneas, por ejemplo, que a partir de una ley con mayoría simple se instaura que, no sé, la venta de YPF requiere 2/3. Eso. Lo que pasa es que solamente las mayorías agravadas las puede instaurar la Constitución. Una ley no puede establecer una ley que la Constitución no requiere una mayoría agravada para determinado tema, no puede establecer una mayoría agravada. Lo vengo diciendo hace mucho, pero no tenía el aval de un constitucionalista. Te agradezco mucho. Un Congreso con la mayoría simple la deroga, la modifica. Derogas la ley que había instaurado la mayoría agravada y ya. Ahí está. Claro. Flor, tenés una pregunta. Sí, es como el consultorio. Sí. Es como cuando tenés Perdón, pero es muy actual. Si a mí la muela me jode y a otro le digo millones de dudas. Flor tiene un problema en la medianera con el vecino. No, cuando vos escuchás reforma del Estado, ¿en qué pensás? ¿En menos ministerios, menos empleados públicos? Y con respecto a esas dos cosas, para bajar ministerios necesitas solo un DNU y para empleados públicos se pueden despedir, no se puede. Esos dos temas me interesan. Primero, para modificar el ministerio necesitas una ley. Lo que pasa es que todos los gobiernos lo han hecho a través de decreto de necesidad de urgencia. El DNU sale como loco. Los primeros días de Alberto Fernández, los primeros días de Mauricio Macri, modificó la ley del ministerio por DNU. Los primeros días de Alberto Fernández lo hizo por DNU. En general lo que pasa ahí, Andrés, también es que hay colaboración de la oposición en que, como al ser la estructura del Estado, después en general mandan una ley de ministerios y en general se aprueba con amplia mayoría. Pero ¿por qué no mandás la ley de ministerio y te la aprueben enseguida? Y con respecto a los empleados públicos, tienen estabilidad constitucional. Los que están designados, los que tienen que estar en planta, tienen estabilidad. No pueden ser despedidos. Lo que pueden ser despedidos es quienes están en una situación de no estabilidad, que puede estar con contratados y no estar en planta permanente. Ahí sí el Estado puede decidir unilateralmente hacer cesar la relación laboral, pero el que está en planta solamente puede hacer cesar la relación laboral a través de un sumario administrativo. Claro. Ya vamos con el perfil de Cuño Libarona, que ha sido nombrado como eventual ministro de Justicia. Tengo una última consulta. Cada vez que, de las pocas veces, le preguntaron a Javier Milei qué haría si alguna de estas iniciativas rebota en el Congreso, él dijo, llamo una consulta popular y con el resultado de la consulta popular le digo al Congreso a ver quién se anima a desacreditar lo que piensa la gente. ¿Qué piensa de eso? Primero que el principio que rige a nuestra democracia es representativo y republicano. El pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y quien se quiera aducir la titularidad del pueblo cae en delito de sedición. Es decir, lo que es la consulta popular vinculante y no vinculante son formas excepcionales de consultar al pueblo de democracia semidirecta. Bueno, puedes gobernar con ese mecanismo. Y a su vez debe partir del propio Congreso, el que tiene que plantear la consulta popular vinculante. Y el Poder Ejecutivo la puede plantear en no vinculante en materias propias de la Administración. Claro. ¿Nos metemos en el perfil del próximo ministro de Justicia? Bueno, sí, hoy Javier Milei confirmó al pasar en una entrevista con Eduardo Feynman que Mariano Cunio Libarona va a ser su ministro de Justicia. Cunio Libarona es un viejo conocido, y me decían así, en los tribunales. Digamos que de novedoso, anticasta, tiene poco, ¿no? Sí. Porque, bueno, es familia de abogados, su padre fue fiscal en la Cámara del Crimen. Y además, bueno, como decía Nico, viene de lo que es el mundo Ernequian. Además, bueno, como Javier Milei tiene esta práctica de panelista, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvo en Intratables estuvo, ¿no? En Animales Sueltos. En Animales Sueltos, tenés razón. Sí. Y es un abogado icónico de los años 90, ¿no? Que esto también es otro de los temas que surcan a La Libertad Avanza. ¿Por qué decimos abogado icónico de los años 90? Porque estuvo en el caso del jarrón de Guillermo Coppola, estuvo involucrado también en el caso AMIA, porque era uno de los defensores de Juan José Rivelli, el comisario, y en un momento fue detenido, estuvo detenido durante un mes por orden de Ollarvide, que lo acusaba de haber coaccionado al juez de la causa AMIA, que era Juan José Galeano, todo en base a una discusión por un video. Los videos siempre fueron muy importantes en la causa del atentado. Fue abogado de Menem también por el tema del contrabando de armas a Ecuador.
Y en casos más recientes, sí, podemos hablar que tuvo intervención hace poco en el caso del juez de Mendoza, Walter Bento, y también es abogado en la causa de los cuadernos del sobrino de Arnequian, Hugo Arnequian. También fue abogado de José Alperovit en la causa por el abuso a su sobrina, ¿no? Siempre casos mediáticos de intervenciones fuertes en los tribunales. ¿Y cuál es el aporte que le puede hacer Cunio Libarona a Javier Milei? La pregunta es esa, ¿no? Bueno, eso se lo podemos preguntar a Andrés, a ver si él coincide, pero me parece que tiene que ver con el conocimiento de los tribunales, sabe qué puertas golpear. Ahí también uno de los interrogantes es, bueno, ¿cuál puede ser la relación con la Corte Suprema? Porque lo que venían planteando desde La Libertad Avanza es, nosotros vamos a consensuar el nombre del ministro de Justicia con el máximo tribunal. Yo hoy preguntaba en el máximo tribunal y me dicen, ¿qué van a consensuar si entre nosotros no consensuamos nada? No podemos consensuar entre nosotros. En el máximo tribunal. Claro, mirá si van a consensuar con nosotros. Eso es básicamente lo... O sea, le dijeron, no, mira, disculpame, pero no es un momento de consenso. Vamos a una interna tremenda, Vení no otro pidan día. de justicia, chicos. Bueno, también porque incluso, bueno, llega un nuevo gobierno y produce reacomodamientos, ¿no? En la Corte. Fíjense que Horacio Rosati salió fuerte a decir la dolarización es inconstitucional. Sí. Después Ricardo Lorenzetti le contestó con una carta que lo trataba de panqueque. Digamos que el clima nunca está para bollos, sí, ¿no? Y después están los grandes desafíos que va a tener Cunio Libarona, que tienen que ver con completar la conformación de la Corte. Ahí empezaron a surgir algunos temas, algunos nombres. Él dice que tiene una terna de 3 mujeres, una de las que suena es Ivana Bloch. También tiene que nominar a un candidato a la Procuración General de la Nación, que recordemos que ese cargo está vacante desde el año 2017, cuando Mauricio Macri forzó la renuncia de Alejandra Giles Carbó. Ahí también está circulando otro nombre, que es el de Marcelo Lutini, que es un ex juez de la Cámara del Crimen, bastante vinculado a todo lo que es la reacción policial o no a las fuerzas de seguridad, que, bueno, mano dura. Y después, bueno, el gran tema que va a tener es ¿qué hace con las cárceles? ¿No? Siempre recordemos que las cárceles están bajo dependencia del Ministerio de Justicia. Él en algunas entrevistas lo nombró como un tema de su interés. Podemos agregar un interrogante que es más propio nuestro, es, bueno, recordemos que el Ministerio de Justicia tiene bajo su órbita la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ahí no sabemos qué va a pasar con la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, va a seguir. Exactamente, una de las versiones que se había publicado en el diario La Nación era que La Libertad Avanza no quiere una Secretaría de Derechos Humanos. Así que le preguntamos, entre otras cosas, Andrés, ¿cómo ves el panorama tanto para nominar en la Corte Suprema, nominar procurador, y cómo puede ser un Ministerio de Justicia sin la pata de derechos humanos? Bueno, para nominar es sencillo. Puede. El problema es después conseguir el acuerdo del Senado, porque acá sí existe una mayoría agravada de 2/3 de los miembros presentes del Senado para dar acuerdo a quienes puedan ser eventualmente postulados para la Corte Suprema y para procurador, con lo cual hoy está muy lejos de La Libertad Avanza de estos números como para lograr un acuerdo. Claro. Y si no son candidatos o candidatas de consenso en el marco de una política pública de reforma del Poder Judicial, yo veo muy difícil que el Senado opositor a Milei preste el acuerdo. Ahí el DNU, aunque Macri lo hizo, no hizo un DNU. ¿Qué hizo? Un decreto simple de una designación en comisión. Y eso no se puede. No se puede como lo hizo Macri. Okay. Como lo hizo Macri no se podía porque no estaban dadas las condiciones para... Vos podrías hacerlo si tenés algún tipo de situación donde te quedás con un miembro de la Corte, con 2 miembros de la Corte, o ningún miembro. Entonces ahí sí no es el momento. Podrías hacer una designación en comisión en la medida que
el Senado no esté funcionando, Claro. y vos necesitas cubrir esa vacante hasta que después lo ratifique o no cuando Claro. el próximo periodo. Pero acá estaba Y en este momento tampoco hay condiciones como para justificar. No, algo no, de esa ninguna, no hay característica. ninguna. Entonces me parece que el problema que va a tener Milei va a ser el problema que tuvo Alberto Fernández. Claro. Que si vos no llegás a un acuerdo político sobre una reestructuración general de la justicia como una política pública, difícilmente puedas alcanzar. Y me parece que el modelo Milei no es la grieta, es el abismo. Vamos, si acá necesitamos consensos, un gobierno de unidad nacional o como quieras llamar, para superar la grieta, esto es directamente el abismo lo que está planteando. Andrés, sabrás que hay mucha preocupación en trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, por eso volvemos sobre el tema y esta pregunta. Aquellos trabajadores y trabajadoras de RTA que están bajo ley de contrato de trabajo, ¿pueden ser despedidos? ¿Tienen estabilidad? Si están bajo ley de contrato de trabajo y no están bajo el régimen público de designación, y sí, pueden ser despedidos. Indemnizados también. Indemnizados, tienen que ser indemnizados, Claro. obviamente, porque son despedidos sin una causa que lo justifique, tienen que ser indemnizados. Gracias, Andrés. Es el consultorio de las preguntas. No, pero nos da muchas herramientas respecto de lo bajo que la ley. viene y sobre lo institucional, digamos. No, y me parece que, retomando lo que dijo Milei, el discurso, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada, y lo que esté por fuera de la Constitución, existen mecanismos institucionales para resguardarla y para defender muchas conquistas que basándose en la Constitución se han hecho leyes estos últimos años. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Nos vamos a un corte breve y seguimos con Desiguales. Dale. Amamos hacer televisión pública. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubrí la clase turista premium, con más entretenimiento, más espacio y comodidad. Volá a otro nivel por muy poco más. Europa, más cerca tuyo. En Carrefour tenés 7 días de ofertas. Hasta el miércoles, con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de queso crema, yogures y shampoo. 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de leches larga vida, jabón para la ropa y limpiadores de piso. Además, queso cremoso Puyehue a 199 pesos por 100 gramos. Comprá también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. En Navidad, los clientes siguen con la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Por eso, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, billeteras virtuales y ofrece promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas. Voy a dar una vueltita y vengo. Pará. Mirá que hoy tenés promo con el banco y encima la acumulás con la de Modo. ¡Wow! Mirá todo lo que llevo ahorrado. Modo, la billetera de los descuentos. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Moverte es esencial en tu día a día. Disfruta, fluí en cada momento. Presentamos el nuevo Curflex Triple Acción, con colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio, que ayudan a regenerar los cartílagos, lubricar las articulaciones y a fortalecer los huesos. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Nuevo Curflex Triple Acción. Volvé a conectar con el movimiento. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% en todas tus cenas. P de pizza, de pieza de sushi, de... ¡Papá! Te pido sin pensar porque hay promo. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedido ya. Desafiamos a Ana a poner a prueba la protección superior de Rexona 72 horas en su clase de baile. Veamos si Ana muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Te recomendaría que no tomes más de 2 o 3 cafés por día. Bidón de agua, con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. Ah, y te tiro un dato. Ya sé. El truquito para sacar los turrones de la máquina. 0
0, 0, 1. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh? En Reconquista amamos ver la televisión pública. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? ¿Sabes que tengo el auto mal estacionado? Ahí vengo. Mirá que tenés promo con Modo y el reintegro es en el momento. Opa, te pago con Modo. Buenísimo, ya se me acreditó. Modo, la billetera de los descuentos. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras, con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Conectar con la actividad física activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA con aminoácidos esenciales, magnesio, L-arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport, tu entrenamiento al máximo. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar. Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Te recomendaría que no tomes más de 2 o 3 cafés por día. Bidón de agua, con agua fría y agua tibia. Ese es Jorge, de Sistemas. Ahí te tiro un dato. Ya sé. El truquito para sacar los turrones de la máquina. 0, 0, 0, 1. No. Te iba a decir que si pasás tu sueldo a BBVA tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Esto lo puedo devolver yo igual, ¿eh? Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Un día nuestra vida se dividió en dos. Antes de Qatar y después de Qatar. Antes de Qatar elegimos creer. Después de Qatar no tenemos dudas de que todo es posible. Antes soñábamos con la Copa. Después soñábamos con la Copa. Antes de Qatar, Año Nuevo se festejaba el 31. Después se festeja el 18. Y antes de Qatar, nos hicimos sponsor oficial de la selección argentina. Después, somos sponsor de esta era. Schneider. Muy bien, seguimos en Desiguales. Atención, porque hoy en SIC Periodismo Textual repetimos el episodio sobre los medios públicos, teniendo en cuenta las declaraciones y la voluntad de Javier Milei de privatizar tanto la televisión pública, Radio Nacional como Telam. Un episodio muy, pero muy importante para entender cómo funcionan y por qué son tan importantes los medios públicos. Y detrás nuestro ya lo ven, ¿no? A la escaloneta, a los campeones del mundo que mañana juegan contra Brasil en Brasil. Por supuesto, transmisión especial de la televisión pública. Y ya está en Brasil Sofi Martínez. Sofi, ¿cómo va?
Hola chicos, ¿cómo están? Arriba ese ánimo. Acá estamos en Brasil, en Barra de Tijuca, específicamente en Río de Janeiro. Acaba de llegar la selección argentina. Mañana tenemos el 6º partido de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al próximo Mundial. Argentina va a enfrentar al clásico, ya lo sabemos, al clásico sudamericano. Argentina va a buscar su primer triunfo en eliminatorias contra Brasil, con todo lo que eso implica. Un equipo que no está confirmado todavía. Scaloni no confirmó el 11, sí dijo hoy en conferencia de prensa que van a haber modificaciones. Nosotros por lo que estuvimos averiguando se esperan 2 modificaciones, quizá 3, alguna... y en el análisis que uno hace con respecto al equipo, bueno, Lautaro Julián siempre son duda, Ángel Di María o Nico González y la posible inclusión de Paredes, que hoy también llegó como información fuerte. Pero bueno, hay que esperar a mañana 21:30, es transmisión especial de la televisión pública a las 7:30. Vamos a arrancar la previa con Goico y con toda esta gente, chicos, que es una locura como se vive acá. Mirá qué lindo. Claro, Sofi, ahí la pregunta es cómo procesa Scaloni en el equipo la derrota frente a Uruguay. Eso va a ser interesante observar, ¿no? Exactamente, bueno, Argentina perdió 2-0 contra Uruguay, recordemos, esto fue el día jueves por la 5ª fecha de eliminatorias. Sí. Y ¿sabés que se lo preguntaron en conferencia de prensa? Scaloni generalmente tiene un discurso que tiene que ver con: nosotros sabemos que no somos invencibles por ser campeones del mundo, sabemos que la derrota va a llegar y estamos preparados para afrontarla. Igual así, buscar siempre el mejor rendimiento posible. Pero convive con la posibilidad de la derrota, no le tiene miedo, aunque tiene muchas ganas de ganar y de seguir ganando. Por eso no se quedan en los pergaminos, en lo que ganaron. Le preguntaban también si le generaba un buen recuerdo volver al Maracaná después de lo que fue la final de esa Copa América en la que Argentina gana 1-0. Y dice, pasé hace 1 año y medio, 2. Ahora hay nuevos jugadores, hay que ir por más. Y me parece que siempre es el mensaje que baja como para pensar y estar siempre enfocado en ir por más. ¿Quién lleva el partido de mañana a todos los rincones de nuestro país? La televisión pública, Sofi, gran trabajo, hermosa barra por ahí atrás y muy buena transmisión mañana. Muchas gracias, chicos. Así es, una vez más con la televisión pública vamos a estar junto a la selección argentina para que lo vea todo el país. Y mirá la gente cómo está acá. ¿Cómo se extraña desde esa, un montón de lugares del país vinieron. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias, Sofi. Comuníquense ahora aquí en la televisión pública porque se viene el capítulo de SIC, Periodismo Textual, sobre medios públicos. La importancia de tener Radio Nacional, de tener la televisión pública, de tener Telam y de llegar a todo el país. Nos reencontramos el miércoles, Sí, porque mañana aquí estará a esta hora la transmisión de Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. Miércoles la seguimos desiguales, como siempre. Aquí estaremos. Chau.